Mao Zedong forma la República Popular China y aquí llega el imperio de Mao, ¿no? Llega la primera decisión que toma y es que él quiere convertir una China rural en una gran potencia industrial, la mayor del mundo. Quiere que China pase de la nada a comerse el mundo. Así que comienza un proyecto que se conoce como el Gran Salto adelante. Es un proyecto que va a empezar en 1958, porque obviamente necesitan recuperarse de la guerra, ¿vale? Pasará un tiempo, pero este Gran Salto adelante no va a proponer nada bueno, porque el tío decide hacer un cambio en la agricultura y pasar a dedicarse al sector de la metalurgia. Coge a un montón de campesinos, reduce la calidad y la cantidad de horas en la agricultura para invertirlas en el sector del metal. De hecho, aquí hay una anécdota muy curiosa y es que le mandaba a los propios campesinos entregar cucharas, cucharillas, todos los utensilios de metal que tenían en las casas tenían que entregarse para fundirlos y poder acelerar el proceso de la obtención de metal. Construían un montón de altos hornos, conseguir acero, poder industrializar y estructurar más rápido China. Claro, te estás olvidando de una cosa. Vale que tú estás haciendo esto porque le has prometido a los campesinos un futuro en China, un futuro ideológico por ahora. Es decir, le estás dando una recompensa ideológica. Estás diciendo que China va a ser un futuro prometedor, va a tener una economía, va a tener una sociedad más igualitaria, porque eso es un tema interesante. No es lo mismo la posición del hombre y de la mujer. Si ya en el mundo en estos años la posición de la mujer tenía mala fama, aquí es peor. Tiene muchísima peor mala fama. Al inicio. Sí. Vale. Y hoy en día también hay Claro, temas pero por no ahí. quiero adelantarme, entonces... Entonces, prometió una sociedad más igualitaria, una potencia industrial, lo que os comenté antes, pero hay un problema con el hambre. Ya en China hay un problema con el hambre porque recordemos que está reduciendo la cantidad y la calidad de horas en la agricultura. Por tanto, las cosechas no van a ser tan buenas como lo eran antes. Y aún por encima, en China hay muchos chinos. Por tanto, hay muchas bocas que alimentar. Y el tío comete un error que yo no entiendo cómo. Promete que todas aquellas personas que ayuden en el sector del metal van a recibir comida gratis. Ostras. Si participas en el sector si participas en la construcción, a la hora del comedor, de las cantinas, vas a recibir comida gratis. Es una medida complicada. Claro, aparte, ¿de dónde sacas la comida gratis? Claro. Porque Si nadie quiere trabajar. No es que no quieran, es que acabas de decir que reducían, por así decirlo. Redujeron. Muchas de las personas emigraron al sector de la metalurgia. Entonces, la comida gratis la saca de las reservas del país. Y él espera que esas reservas del país se rellenen con la futura cosecha, que no va a ser nada buena, porque resulta que al no haber tanta gente hay que tener en cuenta el tema del meme, de los gorriones, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de los gorriones? Es verdad. Pues resulta que había gorriones que se empezaban a comer todo el trigo, todo el millo, y sí, eso es un problema, pero la solución que él toma es cargárselos. A todos. A todos. Empieza a matar millones y millones de gorriones en todo China. Y esto obviamente trae un problema, porque vosotros conocéis el tema de la cadena del cazado y la presa, ¿no? Si eliminas a uno de esos dos, estás desequilibrando la cadena, se rompe y sales perdiendo. Pues esto es lo que pasó. Los gorriones son cazadores de una presa que son los insectos. Si tú eliminas a los gorriones, vale que parte de esa presa también es la agricultura, pero haces que los insectos aumenten en China. Entonces, la cantidad de insectos que se aumentaron durante esa época fue bestial. Y los insectos también son cazadores. ¿De qué presa? De la cosecha, de la agricultura. Entonces, mucha de la cosecha que va a salir podre, no va a valer para nada. Y eso provocará una hambruna en China que va a provocar una de las tragedias más importantes de la historia, que es la muerte de más de 30 millones de chinos. Se dice pronto, ¿eh? Y eso todo por una medida que tomó este señor de... Una mala gestión, en realidad. Una mala gestión con el tema de la cosecha. Entonces, la muerte de tanta... Y, de hecho, he llegado a leer que hay un abanico que incluso supera cerca de las 50 millones de muertes. Claro, porque yo me imagino un país tan hermético como es China, cuando da una cifra realmente no es una cifra exacta, ¿no? No. Porque yo luego tengo también aquí... Y aparte, estamos hablando de... Bueno, no estamos tan lejos en la historia, pero aún así es complicado en esos tiempos. Quiero decir, es como el tema de Alemania. ¿Cuántos judíos murieron? Supongo que es muy complicado. Porque... Pero seguramente los datos son inferiores a los reales.
Seguramente, Sí, seguramente. porque parece que China peca bastante a la hora de cuando está diciendo un dato, no ser completamente transparente. Sí, silenciar ¿sabes? la verdad. Sí, sí, yo lo que estuve investigando y tal, parece ser que ya nos dirás ahora, no quiero adelantar acontecimientos, ¿no? Pero parece que no es tan transparente o tan bonito como es en la cabeza de esta China, gente. fuera coñas, igual es el país con la mejor historia del mundo, ¿eh? Porque todo lo que pasó en China tiene que ser una barbaridad. En cuanto a historia, las guerras del opio, el tema este del gran salto adelante, lo que vamos a hablar después, y seguramente si nos vamos al imperio chino, 4.000 años atrás, que por cierto, un dato curioso, antes existía una dinastía, que era la dinastía Qing, que era la que estaba reinando antes en China, o bueno, era una de las que reinaba, y Mao Zedong también tiene mérito porque fue el que eliminó el resto de la dinastía que quedaba. El resto de la dinastía, que una dinastía que ya os digo, más de 4.000 años en el poder de China. Claro. Que eso también tiene que tener una historia de... Sí. Acabamos de hablar del gran salto adelante, básicamente cómo fracasó, murieron un montón de chinos y esto hizo que el gran salto adelante, pues se podría decir que ya no va a seguir adelante. Claro. Es decir, se convierte en el gran salto hacia atrás. Porque esto, que empieza en el 58, va a tener como secuelas hasta los años 70, 1970. Mi madre. Pero por en medio va a ocurrir otra cosa, porque claro, este hombre la ha liado tanto, no puede seguir en el poder, pierde su presidencia. ¿Quién va a ocupar su puesto? Pues un presidente que se llama Liu Shaoqi. Vale, Liu Shaoqi, a los ojos de Mao, es un capitalista. Está eliminando todo el comunismo que quiso traer este hombre a China, a sus ojos. Entonces, un dato muy interesante es que él pierde la presidencia, pero no pierde el hecho de ser el jefe del partido y el hecho del sector propagandístico. Él sigue mandando en esos dos sectores. Así que lo que va a hacer es una estrategia. En el 63 va a crear una campaña, un movimiento que está enfocado a la educación socialista. Es decir, un movimiento que está enfocado a los estudiantes, a los más pequeños de China. Y lo que hace, se podría decir que es lavarles la cabeza. Les empieza a decir cómo funcionaba antes el comunismo, qué está pasando en la actualidad, cómo este presidente pues está cambiando un poco la normativa y que eso no promete un futuro bueno para China. Y al principio la presidencia obviamente elimina estos pequeños movimientos. Como no llega a salir adelante, aquí entra el ministro de Defensa del partido, que es Liang Bian. Vale, este tío tiene una idea y empieza a recoger un montón de citas de todos los discursos que daba Mao y crea un libro, un pequeño libro rojo. El libro rojo de Mao. El libro rojo de Mao es el segundo libro con más copias hechas en el mundo. Porque lo que tenía este libro era que no solamente recogía todas las citas, sino que Mao hizo que cada ciudadano de China tuviera un libro rojo en su casa. Por eso es el segundo libro con más copias hechas en el mundo. Y eso sin estar en el poder. Sin estar en el poder como tal, pero es el jefe del partido. Claro, es el jefe del partido. Pero estaba el otro y sin embargo parece que este tiene más poder. Sí, porque al fin y al cabo estamos en un gobierno comunista, entonces supongo que no habrá un poder absoluto. El comunismo al fin y al cabo es un poco el apoyo de todo el mundo con todo el mundo, ¿no? Entonces imagino que el otro no tendría un poder total, imagino. Entonces Mao tendría algo de poder, seguiría teniendo poder, claro, porque es el jefe del partido. Pero lo interesante de esto es que como es el jefe del sector propagandístico y ahora Liang Bian hace el tema del libro rojo, esa pequeña lavada de cabeza, ese pequeño lavado de cabeza que hizo antes, empieza a dar sus frutos porque los niños crecen. Y ahora tienen el libro rojo, se lo empiezan a estudiar y Mao hace un pequeño cambio en la propaganda y dice, no, ahora lo que voy a hacer es que cada ciudadano de China se convierta en juez y verdugo. Vosotros vais a tener el poder en el pueblo para decir lo que está bien y lo que está mal. Quiero que eliminéis el capitalismo en el pueblo. Y si empezáis a leer un poquito mi libro rojo, os vais a dar cuenta de que en China empieza a haber un poquito de olor burgués, vamos a decir. Entonces, quienes empiezan a tomar más decisiones y empiezan a crear más pequeños movimientos son los estudiantes, porque los estudiantes empiezan a ver que incluso los profesores llegan a tener como instintos capitalistas que van en contra del libro de Mao. Y Mao lo que hace es darles poder, se pone de su lado. Entonces, de los estudiantes. De los estudiantes, se pone del lado de los estudiantes y esto provoca pues que esos profesores o esa gente que está denunciando a los estudiantes se conviertan, ya se me pega el chino, se conviertan en corruptos del partido. Entonces necesitan ser purgados, castigados. Se exponen públicamente y se envían a ser reeducados. Claro,
cada vez el poder de los estudiantes va a más. Y entonces Mao crea como un pequeño ejército militar que acabará creando una dictadura militar en todo el país, porque ese pequeño ejército militar aumenta y recibe el nombre de los Guardias Rojos. Tú si vas por China, si ibas por China y veías a un chavalín con un brazalete rojo en el brazo, acompañado de su librito rojo, más te vale no mirarle los ojos, porque eso es lo que haría un capitalista, básicamente. Llegaría a tener tanto poder. O sea, esa técnica parece que la utiliza mucha gente de este entorno, de esos ideales, ¿no? O sea, el señalamiento. De hecho, en Corea del Norte se utiliza mucho eso. O sea, los vecinos señalan a los vecinos. De hecho, en Corea del Norte hay lo que hemos hablado, creo que en otros podcasts, ¿no? De que si el vecino, a sabiendas de que un vecino tuyo está incumpliendo la ley, el poder del juez y el verdugo, van todos presos. O sea, tú como ciudadano, en este caso sería chino, tienes que hacer el señalamiento de esa persona. Sí, ya os digo, los guardias rojos son los que iban a llevarse a un montón de personas que según ellos son corruptas, pero o sea, llegó a ser tan exagerado el poder de los guardias rojos que os estoy hablando de tú no podías tener una decoración interior en tu casa. Eso implica tener un sofá. Si tú tienes un sofá y tomas té en tu salón mientras escuchas música clásica o literatura inferior a 1949, eres un burgués, eres un capitalista. Necesitas ser reeducado. ¿Qué es esto de ser reeducado? Reeducado necesitas tener un castigo que te enseñe, básicamente, para poder volver a entrar dentro de la sociedad. Claro. Es un ejercicio de propaganda al final. Un ejercicio de propaganda. No, propaganda no, es un ejercicio de te voy a andar. Es un castigo. Es un castigo por ir en contra de... Pero mi pregunta es, ¿ese castigo era siempre un castigo o a veces iba a más y ya se convertía en purga? ¿O asesinato? No, asesinato prácticamente... Yo te diría que nunca. Seguramente hubo algún asesinato. Hubo muchísimos suicidios porque ser reeducado significa ir a campos de reeducación que son campos de trabajos forzados, trabajos en el campo, literalmente, cosecha y agricultura. Muchísimos iban a eso. ¿Y qué pasa? Que ya estamos hablando de que China no está en un momento donde la higiene, donde la calidad de vida fuera muy buena. Y aún por encima, trabajar en el campo, que ya hablaremos después, os hablaré con más detalle cómo era trabajar en el campo, pues provocaba que la presión, no ser aceptado por la sociedad, te acabaras suicidando. Claro, eso es lo que dicen datos oficiales, ¿no? Pero realmente, ¿cuántas personas serían asesinadas en estos lugares? O muertos por... No lo sé, porque... Claro, porque no dejan de ser... O sea, son campos... Sí. No, son campos como de concentración. Un poco así. En la historia de Xi Jinping, no es un campo de concentración. No, pero estamos todavía Pero no tiene mucha relación, ¿eh? No sé campos si son literalmente campos de concentración, si están... Yo creo que no. Yo te diría que son más tema de fábricas, que los mandan a trabajar al campo o a temas de fábricas. No están encerrados. Sí que hay datos oficiales que este señor, el Mao... Mao Zedong, sí. Hablo cuando él estuvo en el poder, fue... o sea, el número de personas asesinadas es uno de los más grandes de la historia. Según... Asesinadas, murieron, mira, durante claro, a ver, yo no... Asesinadas, yo digo muertes. Muertes. No, pero claro, es que asesinadas es que alguien las ha matado, ¿no? Vale, pero si sí que tú la privas indirectamente, de alimento... A ver, sí, indirectamente se podría decir que es un asesino porque se ha llevado la vida de muchas personas por su forma estricta de liderar. Sí, pero bueno, es un asesino, ¿cómo se dice? Indirecto, ¿no? En plan, como... No me acuerdo cómo es la palabra. Para mí es exactamente lo mismo. O sea, me gustaría aquí crear como un poco de debate y que la gente opine, ¿no? O sea, porque evidentemente aquí nadie tiene la razón absoluta, pero, o sea, tú como líder de tu país, si privas a tu gente de alimento y de comida, las estás matando. O sea... sí, ya no es privarlas, es el hecho de decir que no hay comida para todos. Claro, no hay comida para todos, pero encima te meto en un campo... de reinserción, llámalo como tú quieras. Y ahí todavía hay menos. Y ahí hay guardias armados vigilándote. Claro, porque tú no ibas ahí por voluntad. No vas por voluntad. No, obviamente. Claro, ¿y qué te impide decir, oye, hay tantos campos que tú como líder no los puedes revisar todos? ¿Cómo tú te aseguras de que un guardia no esté matando a gente?
Y, A ver, y las pues- cifras están ahí. O sea, ¿realmente se suicidaron todos esos millones de personas? Hay mucha gente que se suicida, obviamente supongo que sí que hay asesinatos, pero que Claro. no se dicen, pero se pueden llegar a presuponer, como tú estás haciendo. Claro. Pero bueno, sí, a ver, murió muchísima gente. Yo por lo que vi, murieron como cerca de 2 millones de personas durante la revolución cultural de Mao. Claro. Entonces, 2 millones de personas... Y que como mínimo, quiero Eso, decir... eso mínimo. Eso mínimo. Y la gente que no se sabe. Porque eso Por es eso control. también. Claro, entonces a mí me extraña muchísimo eso de que sean, vale, sí, campos de. No, entra que vas a salir bien. Sí. O no. O no salgo. Para empezar, tienes que durar el tiempo que implica ser ¿Cuánto tiempo reeducado. duraba? No sé cuánto tiempo, pero del que os voy a hablar yo después estuvo 6 años. Madre mía. Vale. No, pues prefiero ir diciendo mis opiniones según vayas avanzando, Vale. porque ya me estoy calentando. Los límites, voy a repetiros un poco los límites porque son una barbaridad. Lo que significa ser castigado como burgués, como capitalista. Antes os hablé de, por ejemplo, tener sofás en casa. No Sí, se estabas podía. empezando a hablar, Sí. dar ejemplos. Escuchar música clásica no se podía. Literatura inferior a 1949, que es el año en el que Mao crea la... ¿A qué te refieres con inferior? ¿De antes o de Anterior a 1949. O sea, solo- 1948, castigado. Eso es ser capitalista. Sí, porque estás leyendo literatura clásica, no estás leyendo literatura de China como tal. Sí. Ah, vale. Shakespeare y todo esto, tenerlo significaba que eras burgués. Tenías actos burgueses. Beberte en un salón era un acto burgués para China. Llevar un pintalabios, llevar un vestido medio extravagante, Madre mía. llevar un peinado diferente, quedarte a admirar obras históricas por la calle, muchas veces también era un acto no burgués, porque no castigaban solo lo burgués. La Guardia Roja quería eliminar todo lo viejo de China. Y aquí están las 4 cosas viejas, que son la CCCH: cultos, costumbres, cultura y hábitos.